En el corazón de la metrópolis, hay dos ciudades que conviven sin tocarse, la ciudad de los rascacielos de cristal y los coches de lujo, y la ciudad del asfalto gris y el sudor silencioso de los que la mantienen en pie. Sofía, a sus 45 años, pertenecía a la segunda. Cada mañana, antes de que el sol rozara los tejados, se ponía su uniforme naranja, el color del amanecer y de los trabajadores invisibles, y salía a barrer las heridas de la noche anterior en los restos de las fiestas, las promesas rotas en forma de botellas vacías, los secretos que la ciudad dejaba en sus aceras. Su trabajo era humilde, pero ella lo hacía con una dignidad silenciosa. Cada movimiento de su escoba era metódico, preciso. Había una paz extraña en su rutina, una forma de poner orden en un pequeño rincón de un mundo caótico. Un martes, la rutina se hizo añicos. Un deportivo de un rojo tan agresivo que parecía herir la vista, se detuvo bruscamente a su lado, salpicándola con el agua sucia de un charco. De él bajó Ricardo Valderrama, un hombre que aparecía en las portadas de las revistas de negocios, un tiburón financiero, un titán inmobiliario, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su arrogancia. Valderrama, hablando a gritos por su teléfono con alguien sobre una transacción de millones de dólares, tiró al suelo un vaso de café casi lleno, manchando la acera que Sofía acababa de limpiar. Sin mirarla, le hizo un gesto despectivo. Con la mano. «Limpia eso», ordenó, como si le hablara a un perro. Sofía, empapada y sorprendida, se quedó inmóvil por un segundo. «Disculpe, señor, pero podría haberlo tirado en la papelera», dijo ella. Su voz tranquila pero firme. Ese fue su error. Atreverse a responder. Valderrama la miró por primera vez. No la vio a ella, vio su uniforme. Vio a alguien que, en su universo, no tenía derecho a tener voz. Se rió, una risa cruel y sonora. «¿Perdona, me estás diciendo lo que tengo que hacer?», dijo, acercándose a ella. Sacó su teléfono, paró esta vez, giró la cámara hacia ella. «Mira lo que tenemos. Aquí en la filósofa de la basura. Vamos a hacerte famosa». Y comenzó a grabarla. «¿Cuánto ganas al día, cariño?» «10 euros. Te doy 20 si lames el suelo donde he tirado mi café. ¿Qué dices?» Contenido viral. La humillación fue un ácido que le quemó la cara. Gente empezó a pararse a mirar. Algunos reían, otros sacaban sus propios teléfonos. Nadie la defendió. Sofía sintió como su mundo se encogía hasta convertirse en el objetivo de esa cámara, en el foco de ese desprecio. Valderrama, disfrutando del espectáculo, se acercó aún más, y al pasar junto a ella para entrar en su imponente edificio de oficinas, tropezó accidentalmente con su cubo, derramando toda el agua sucia sobre sus pies. «Ups, qué torpe soy», dijo con sarcasmo, antes de desaparecer tras las puertas de cristal, dejando a Sofía sola, empapada en agua sucia y en la vergüenza más absoluta, mientras el video de su humillación comenzaba su viaje viral por el ciberespacio. Para Ricardo Valderrama, el incidente duró 2 minutos. Para Sofía ese momento duraría una eternidad. A la vergüenza es un veneno lento. Durante los días siguientes, Sofía vivió en una niebla. El video, titulado Millonario, pone en su sitio a barrendera vaga. Era un éxito, tenía millones de visitas. En los comentarios la gente se burlaba, la insultaba, hacía chistes a su costa. Sus compañeros de trabajo la miraban con una mezcla de lástima y distancia. Su jefe le sugirió que se tomara unos días libres hasta que se calme la cosa. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Ricardo Valderrama riéndose. Oía el sonido de su propia humillación, repetido en un bucle infinito. Se sentía marcada, sucia. La dignidad, que era el único tesoro que poseía, le había sido arrebatada en una noche. Sentada en la soledad de su pequeño y modesto apartamento, consideró la posibilidad de rendirse, dejar el trabajo, mudarse a otra ciudad, desaparecer. Quizás Valderrama tenía razón. Quizás ella no era nada. Mecánicamente empezó a ordenar una vieja caja de cartón llena de cosas de una vida anterior, una vida que había enterrado hacía mucho tiempo. Libros de texto, apuntes universitarios, recuerdos de un pasado que parecía pertenecer a otra persona. Sus dedos tropezaron con un objeto duro y frío. Era un premio, un pisapapeles de metacrilato. Estaba grabado con un nombre: Ann Sofía Quintana, y debajo a una auditora del año Ann por su integridad y valores excepcionales. Ann Sofía Quintana, Hackett. 15 años que nadie la llamaba así. 15 años desde que era una de las auditoras más brillantes y temidas del país. Una mujer que podía hacer temblar a los directores financieros con una sola pregunta. Una mujer que lo perdió todo, su carrera, su reputación, su matrimonio, después de destapar un gigantesco caso de fraude en una corporación que tenía amigos muy poderosos. La amenazaron, la acosaron, la destruyeron profesionalmente. Harta del mundo de los números y las mentiras, eligió el anonimato. Se convirtió en Sofía la barrendera, buscando la paz en la simplicidad, en un trabajo honesto,
donde nadie pudiera volver a hacerle daño. Sostuvo el premio en sus manos. El plástico frío pareció calentarse, como si la energía de la mujer que fue estuviera volviendo a ella. Miró su reflejo en la superficie pulida. No vio a la barrendera humillada. Vio los ojos de Sofía Quintana, la mujer que no se rendía, la mujer que luchaba por lo que era justo. El incidente con Valderrama había hecho algo que 15 años de exilio autoimpuesto no habían logrado. La había despertado. El dolor de la humillación se transformó lentamente en una rabia fría, precisa, calculadora. Ricardo Valderrama había cometido 2 errores. El primero, humillar a una mujer trabajadora. El segundo, y mucho más grave, haberlo hecho con la mujer equivocada. Había despertado a un fénix que creía estar muerto, y no sabía que sus cenizas aún ardían con el fuego de la justicia. La transformación no fue instantánea. Fue un reajuste silencioso, un despertar de habilidades dormidas. Sofía no volvió al trabajo. Llamó a su jefe y se despidió. Luego fue a una biblioteca pública, el único lugar donde se sentía como en casa, un santuario de información. Durante días, se sumergió en Internet, pero no para ver su video viral. Usó las redes de la biblioteca para acceder a bases de datos públicas, registros mercantiles, noticias económicas. Estaba cazando, y su presa era Ricardo Valderrama. En su mente, desacostumbrada pero no atrofiada, volvió a funcionar como antes. Empezó a construir un mapa del imperio Valderrama, un conglomerado de empresas inmobiliarias, fondos de inversión, constructoras, una red opaca diseñada para mover dinero y ocultar propiedades. A primera vista todo parecía impecable, legal. Valderrama era listo. Pero Sofía sabía que todo gran imperio tiene fisuras, pequeñas grietas en los cimientos que solo un ojo entrenado puede ver. A la primera pista la encontró en un lugar inesperado. A los informes anuales de una pequeña ONG medioambiental que Valderrama financiaba generosamente. Era su operación de lavado de imagen, su forma de parecer un millonario con conciencia. Sofía descargó los informes de los últimos 10 años. Para cualquiera, eran documentos aburridos y sin importancia. Para ella, eran un campo de minas. Pasó horas cruzando datos, comparando cifras, buscando patrones, y entonces lo vio. Una pequeña inconsistencia, un fantasma en la máquina. En cada año, la Fundación de Valderrama donaba una suma importante a una empresa de reforestación llamada Bosques Verdes, S.A.N.E.L., pero las donaciones no se correspondían con los proyectos de reforestación declarados. Había un desfase, una cantidad de dinero que se evaporaba. Sofía buscó Bosques Verdes S.A.N.E.L. en el registro mercantil. Era una empresa pantalla, con un capital social mínimo y sin empleados declarados. Su administrador único era un hombre con un historial de pequeños fraudes. Era una aguja en un pajar, pero era la primera piedra. Era la prueba de que Ricardo Valderrama, el gran titán de los negocios, usaba una empresa fantasma para desviar dinero de su propia fundación benéfica, probablemente para evadir impuestos o para sobornos. Era un delito, pequeño en la escala de su fortuna, pero feo, inmoral, y era el primer hilo del que podía tirar para deshacer todo el tapiz en esa noche. Sofía no durmió, no por la ansiedad, sino por la emoción. Sintió la vieja descarga de adrenalina, la emoción de la caza, el placer de encontrar la verdad oculta tras una montaña de mentiras. Creó un documento encriptado en un ordenador de la biblioteca. Lo tituló Un Proyecto Valderrama. YN. Primera línea, escribió en Bosques Verdes Sociedad Limitada. El hilo. La barrendera había desaparecido. La auditora había vuelto al trabajo en el hilo de Bosques Verdes. La llevó a un laberinto de corrupción. Sofía trabajando desde cibercafés anónimos y usando redes Wi-Fi públicas para no dejar rastro. Se sumergió en el mundo oculto de Valderrama. Cada empresa pantalla la llevaba a otra, cada testaferro a un nuevo nombre. Descubrió que Valderrama no solo desviaba dinero de su fundación. Su verdadero negocio se basaba en la especulación inmobiliaria más agresiva. Compraba terrenos baratos en zonas rurales. Usaba sus contactos políticos para conseguir recalificaciones urbanísticas fraudulentas, y luego los vendía por 100 veces su valor para construir complejos de lujo. En el proceso, destruía comunidades, ecosistemas y las vidas de pequeños agricultores que eran expulsados de sus tierras. Sofía empezó a crear perfiles falsos en redes sociales. Se hizo pasar por una estudiante de periodismo, por una inversora, por una activista. Se unió a foros locales de los pueblos afectados por los proyectos de Valderrama. Contactó a gente. Escuchó sus historias. Granjeros arruinados, alcaldes amenazados, familias desahuciadas. Recopiló testimonios, documentos, pruebas. Cada historia de dolor era una nueva pieza en su puzzle. Un nuevo clavo para el ataúd de Ricardo Valderrama, pero la investigación la llevó más allá de los delitos financieros. La llevó a la vida personal de Valderrama. Descubrió que el hombre que proyectaba una imagen de padre de familia perfecto, con su esposa trofeo y sus hijos en los mejores internados de Suiza,
Llevaba una doble vida. Tenía una amante desde hacía años, una mujer a la que mantenía en un apartamento de lujo. Y lo que era peor, descubrió que Valderrama tenía un hijo secreto con esa mujer. Un niño al que se negaba a reconocer legalmente para no manchar su imagen pública, ni complicar. Su herencia en esta información era dinamita, pero Sofía sabía que no podía usarla directamente. Una cosa era destapar un fraude fiscal. Otra, revelar un secreto personal. Eso la pondría a su nivel. No quería destruir al amante ni al niño inocente. Pero el conocimiento de ese secreto se convirtió en su arma psicológica más poderosa. Conocía su mayor vulnerabilidad, el punto de presión que podía destruir su reputación de un solo golpe durante semanas. Sofía vivió de sus pocos ahorros, comiendo lo mínimo, durmiendo apenas unas horas. Se había convertido en un fantasma, una cazadora de secretos. El proyecto Valderrama crecía cada día, un dossier digital que contenía la verdad completa y sucia detrás del hombre más poderoso de la ciudad. El documento ya no era solo sobre un fraude, era un catálogo de la crueldad humana, de la codicia sin límites. Sofía se dio cuenta de que su venganza ya no era solo por ella, era por todos los invisibles, por todos los que Ricardo Valderrama había pisoteado en su ascenso a la cima con un arsenal de información en su poder. Sofía sabía que el siguiente paso era el más delicado. Necesitaba un canal para sacar la verdad a la luz, pero no podía ser ella. Necesitaba a alguien con acceso a los medios, alguien con credibilidad y, sobre todo, alguien con hambre. Su investigación la llevó hasta David Salas, un joven periodista de un blog de investigación digital llamado La Verdad Incómoda. Salas era brillante, ambicioso y temerario. Tenía reputación de ser incorruptible, pero su blog era pequeño, sin los recursos para enfrentarse a un gigante como Valderrama. Era el candidato perfecto. Sofía le envió un correo electrónico, anónimo desde una cuenta encriptada. Tengo información que puede destruir a Ricardo Valderrama, información probada y documentada. ¿Le interesa? Adjuntó un solo documento a la prueba del fraude de Bosquis Vergises y Eli. Era una migaja, pero una migaja muy jugosa. Salas, escéptico pero intrigado, respondió. ¿Quién es usted? ¿Cómo sé que esto no es una trampa? La respuesta de Sofía fue simple: no necesita saber quién soy. Solo necesita verificar la información. Si publica esto y sobrevive a la tormenta, hay mucho más de donde ha salido. Fue una prueba. Quería ver si Salas tenía el valor de publicar la historia y la habilidad para defenderla. David Salas pasó 2 días verificando cada detalle. La información era sólida como una roca. Con el corazón en un puño, escribió el artículo y lo publicó. El filántropo y el bosque fantasma. ¿A dónde va el dinero de la Fundación Valderrama? La reacción fue inmediata y furiosa. Los abogados de Valderrama amenazaron con una demanda millonaria. Medios de comunicación afines lo desacreditaron, llamándolo chacal del periodismo basura. Salas aguantó la presión. Su blog, de repente, tuvo un pico de tráfico sin precedentes. Valderrama, desde su torre de marfil, vio la noticia como una molestia, una picadura de mosquito. Ordenó a sus abogados que aplastaran al bloguero insolente, pero no le dio más importancia. Estaba demasiado ocupado cerrando su último gran negocio, la compra de un terreno en la costa, para construir el resort más exclusivo de Europa. Sofía desde la distancia observó la reacción de ambos. Salas había demostrado su valía, y Valderrama había revelado su punto ciego, su arrogancia. Subestimaba a sus enemigos. En una semana después, Salas recibió otro correo, anónimo. ¿Ves? Contenía un dossier completo sobre uno de los proyectos inmobiliarios fraudulentos de Valderrama, incluyendo testimonios de los agricultores afectados y copias de los documentos de recalificación. El correo terminaba con una frase: bien hecho. Este es el segundo disparo. Apunte bien. Salas comprendió que estaba ante la historia de su vida, y que su misteriosa fuente, la que apoda Gargantao Profundao, era un estratega brillante. Guerra de guerrillas había comenzado. Pequeños ataques precisos y bien documentados, que empezaban a erosionar la imagen pública del intocable Ricardo Valderrama. La segunda publicación de David Salas tuvo un impacto mucho mayor. Ya no era una simple irregularidad fiscal, era una historia de familias arruinadas, de corrupción política. Otros medios más grandes empezaron a hacerse eco de la noticia. El nombre de Valderrama ya no solo aparecía en las páginas de Sociedad, sino también en las de Sucesos y Tribunales. La opinión pública, antes un coro de adulación, empezó a dividirse. La armadura de Valderrama comenzaba a oxidarse en Sofía. Actuando como una directora de orquesta en la sombra, cambió de táctica. Ya no solo filtraba información a Salas, empezó a usar otras herramientas. Creó un perfil anónimo en una red social de inversores
y empezó a sembrar dudas sobre la verdadera salud financiera de las empresas de Valderrama. ¿Alguien ha visto el ratio de endeudamiento de Constructora Valderrama? Parece insostenible. Cuidado con las acciones de inversiones CR5. Hay rumores de una auditoría interna. Eran comentarios sutiles, inteligentes, que generaban nerviosismo. Entre los accionistas, Ana al mismo tiempo envió un paquete anónimo a la Hacienda Pública. No contenía acusaciones, solo documentos en las pruebas de las empresas pantalla. Las transacciones sospechosas. No era una denuncia formal, era una invitación. Miren aquí, decía el paquete sin palabras. Hay algo que huele muy mal. Sabía que la burocracia era lenta, pero una vez que la maquinaria del Estado se pone en marcha, es imparable. Ricardo Valderrama empezó a sentir el calor. El proyecto del mega resort en la costa, que necesitaba una ronda final de financiación, se encontró con problemas inesperados. Los bancos que antes le daban dinero con los ojos cerrados ahora pedían más garantías, hacían preguntas incómodas. Sus socios empezaron a ponerse nerviosos. El efecto dominó había comenzado. Cada noticia, cada rumor, cada tuit era una pieza que caía y empujaba a la siguiente en medio de la creciente crisis. Valderrama cometió un error fatal, producto de su ego. En una entrevista televisada para intentar lavar su imagen, se mostró desafiante y agresivo. Son mentiras de perdedores y envidiosos que no soportan el éxito, ladró a la cámara. Soy más rico y más poderoso que nunca. Y para demostrarlo, anunció que su empresa haría una ampliación de capital masiva para financiar el resort, una apuesta de todo o nada. Invitó a los inversores a demostrar su confianza en él en Sofía. Vio la entrevista desde un televisor en una tienda de electrodomésticos y sonrió. Era justo lo que esperaba. La bestia herida era más peligrosa, pero también más predecible. Al anunciar la ampliación de capital, Valderrama se había expuesto completamente. Había puesto todos sus huevos en la misma cesta. Sofía sabía que era el momento de preparar el golpe de gracia. La tormenta que había creado estaba a punto de alcanzar su máxima intensidad. La guerra financiera y mediática estaba en su apogeo. Pero Sofía sabía que para que la victoria fuera completa, la derrota de Valderrama debía ser también personal. Una herida en lo más profundo de su ego. Era el momento de usar el arma que había mantenido guardada en el secreto de su doble vida, pero no de la forma que él esperaría. Sofía no era una chantajista, era una estratega. Localizó a la amante de Valderrama, una mujer llamada Laura. A través de sus perfiles en redes sociales, Sofía estudió su vida. No era una cazafortunas, era una mujer que parecía genuinamente enamorada, pero también atrapada, viviendo en una jaula de oro, siempre en la sombra. Y lo más importante, era la madre del hijo no reconocido de Ricardo, un niño de 8 años. Sofía no contactó a Laura directamente. En su lugar, envió otro paquete anónimo. Esta vez a ella, el paquete no contenía amenazas. Contenía información, pruebas irrefutables de que Ricardo Valderrama estaba a punto de declararse en bancarrota fraudulenta, moviendo sus activos a nombre de sus hijos legítimos y dejando a Laura y a su hijo sin absolutamente nada. Sofía incluyó documentos que demostraban que el lujoso apartamento donde vivía Laura no estaba a su nombre, sino al de una de las empresas pantalla de Valderrama que iba a ser liquidada. La estaba usando y planeaba desecharla, junto con su hijo, en cuanto estallara la crisis. El paquete terminaba con una nota simple y anónima: «Yo nunca os protegerá. Protégete tú». Fue un acto de una crueldad calculada, pero también, a su manera, un acto de sororidad. Le estaba dando a Laura la verdad y las herramientas para defenderse. La reacción de Laura fue de shock, negación y, finalmente, de una furia. El hombre al que amaba no solo la había ocultado, sino que planeaba abandonarla a ella y a su hijo en la miseria. Se dio cuenta de que para Ricardo, ellos también eran invisibles, un problema a eliminar. Laura, con el corazón roto pero con una nueva determinación, contrató al mejor abogado de familia del país y presentó una demanda de paternidad, exigiendo el reconocimiento de su hijo y una pensión compensatoria multimillonaria, adjuntando pruebas de la inmensa fortuna aún no colapsada de Valderrama. La noticia, esta vez, fue una bomba atómica en el mundo de la prensa rosa. El gran Ricardo Valderrama, el pilar de la moral y la familia, tenía un hijo secreto. El personal fue la gota que colmó el vaso. Su esposa, humillada públicamente, le pidió el divorcio. Reclamando la mitad de su imperio. Valderrama se vio atrapado en una pinza mortal. Por un lado, una crisis financiera que amenazaba con devorarlo. Por otro, un escándalo personal que destruía su imagen y lo enfrentaba a 2 batallas legales que no podía ganar. Estaba sangrando por todas partes. Y no tenía ni la más remota idea de que la arquitecta de toda su destrucción era la misma mujer a la que había humillado por un café derramado. Una mujer que él ni siquiera recordaba. En el día de la ampliación de capital llegó, para Ricardo Valderrama,
Era su última esperanza. Una inyección de dinero fresco para salvar su resort, aplacar a los bancos y demostrar al mundo que seguía siendo el rey. Pero la confianza del mercado estaba rota. Los escándalos financieros y personales habían hecho su trabajo. La venta de acciones fue un fracaso estrepitoso. Nadie quería invertir en un hombre tóxico y un imperio que se desmoronaban. Y entonces, cuando todo parecía perdido para él, ocurrió un milagro. Un misterioso fondo de inversión, con sede en un paraíso fiscal, llamado Nemesis Capital, apareció de la nada y compró la mayoría de las acciones a un precio de saldo conversion 2, en el accionista mayoritario de todo el conglomerado Valderrama. Ricardo, aunque humillado por tener que vender tan barato, sintió una oleada de alivio. Había salvado los muebles. Alguien todavía creía en él. Se puso en contacto con los representantes de Nemesis Capital, ansioso por conocer a sus salvadores Ampor. Supuesto Nemesis Capital era una creación de Sofía. Había usado una pequeña parte de los ahorros de su vida anterior para crear la empresa y, con el precio de las acciones por los suelos, pudo permitirse comprar una participación de control en el imperio que ahora valía una fracción de su valor real. No lo hizo para dirigirlo. Lo hizo para destruirlo desde dentro, una semana después de la adquisición. Nemesis Capital convocó una junta de accionistas de emergencia. Ricardo Valderrama acudió esperando ser ratificado como presidente y, aunque fuera bajo la supervisión de los nuevos dueños, entró en la sala de juntas de su propio edificio, un lugar donde había reinado como un dios durante décadas. Pero, esta vez, en la silla del presidente, había alguien esperándolo. Una mujer de 45 años, vestida con un sencillo pero elegante traje oscuro. Lo miró con unos ojos fríos y familiares. Era Sofía. Ricardo la miró, confundido. ¿Usted qué hace aquí? ¿Es la del catering?, preguntó, su arrogancia intacta incluso en la derrota. Sofía no respondió, simplemente hizo un gesto al abogado de Nemesis Capital, quien se levantó y tomó la palabra. Señor Valderrama, en nombre del accionista mayoritario Nemesis Capital, le informo de que ha sido destituido de todos sus cargos a la nueva presidenta del Consejo de Administración, es la señora Sofía Quintana. El abogado le tendió a Ricardo un documento. Era una orden de desahucio de esa misma oficina. El mundo de Ricardo Valderrama se vino abajo en ese instante. El shock fue tan profundo que no pudo articular palabra. Miró a Sofía y por primera vez la vio de verdad. Vio los ojos de la barrendera, los mismos ojos que ahora lo miraban con un poder absoluto desde el otro lado de la mesa. La conexión imposible se formó en su cerebro. La barrendera, la auditora en el bloguero, su amante en su esposa en garganta profunda. Némesis en todo había sido ella. Tú, susurró, su voz un hilo de incredulidad y horror. Fuiste tú, Sofía asintió lentamente, sin cambiar su expresión. Limpié su basura, señor Valderrama, dijo ella con una calma aterradora. Toda ella a la humillación de Ricardo. Valderrama no terminó con su despido. Sofía, ahora al mando, ejecutó el final de su plan con la precisión de un cirujano. En las siguientes 48 horas el imperio Valderrama fue sistemáticamente desmantelado. Sofía ordenó una auditoría forense completa y entregó los resultados a la fiscalía y a la prensa simultáneamente. Las pruebas de décadas de fraude, soborno y evasión fiscal eran abrumadoras. Las autoridades, que antes le temían, ahora se abalanzaron sobre él. Le congelaron todas las cuentas personales que quedaban. Emitieron una orden de arresto, pero antes de que lo detuvieran, Sofía le concedió un último encuentro. Lo citó en una de las cafeterías más baratas y sucias de la ciudad, un lugar al que Ricardo nunca habría entrado en su vida. Un hombre roto, envejecido 10 años en 2 días. Llevaba un traje caro pero arrugado. Parecía un rey en el exilio. Se sentó frente a ella, buscando una respuesta. ¿Por qué?, preguntó, su voz ronca. Por un maldito café. Por una broma. Sofía tomó un sorbo de su propio café. Un café barato que costaba €1. No fue por el café, Ricardo. Fue por lo que representaba, dijo ella, mirándolo sin odio, casi con una curiosidad clínica. Fue por su cara de desprecio. Por la forma en que me miró y decidió que yo no era un ser humano, sino un objeto. Fue por las risas. Fue porque usted, y gente como usted, creen que el dinero les da derecho a pisotear la dignidad de los demás. Usted no me humilló a mí. Humilló a una idea, la idea de que todo trabajo es digno y toda persona merece respeto. Le contó quién era ella, su historia como auditora, su exilio autoimpuesto. Le explicó, con un detalle escalofriante, cada paso de su plan, cómo había tirado de cada hilo, cómo había usado su propia arrogancia como un arma contra él. Ricardo escuchaba, su rostro pasando de la incredulidad al horror y finalmente a una comprensión vacía. No había sido una conspiración de sus rivales, había sido aniquilado por una de sus víctimas invisibles.
Usted me grabó y me hizo viral para reírse de mí, continuó Sofía. Yo desenterré su verdad para que el mundo viera al monstruo que es. La diferencia es que lo que usted mostró era una humillación momentánea. Lo que yo mostré es la verdad de quién es usted. Romant se levantó, dejando un billete de 10 euros en la mesa. Para el café, dijo, y para que empiece su nueva vida. Dicen que siempre hay trabajo barriendo las calles. Es un trabajo duro pero digno. Quizás aprenda algo. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en la cafetería An Milenario en ruinas con un billete de 10 euros. Y una vida de deudas por pagar. La cuenta por fin estaba saldada. La caída de Ricardo Valderrama fue una noticia nacional. Fue a la cárcel, su nombre convertido en una advertencia sobre la arrogancia del poder. Sofía, o Sofía Quintana como la prensa la llamaba ahora, se convirtió en una leyenda urbana. La barrendera vengadora. La buscaron para entrevistas, le ofrecieron contratos para escribir libros, para hacer películas. Ella los rechazó todos. Su misión no era la fama, era la justicia como accionista mayoritaria del ahora quebrado Imperio Valderrama. Sofía no se enriqueció. Hizo algo que nadie esperaba. Orquestó una liquidación justa. Vendió los activos de la empresa, pero no al mejor postor. Devolvió las tierras robadas a los agricultores que pudo encontrar. Usó el dinero para crear un fondo de compensación para todas las comunidades que habían sido perjudicadas por los proyectos de Valderrama. Pagó hasta el último céntimo de las deudas con los empleados y los pequeños proveedores. El lujoso apartamento de Laura, la amante de Ricardo, fue puesto a su nombre y se creó un fideicomiso para asegurar la educación del niño. Sofía se reunió con ella una vez. No se dijeron mucho. Gracias, susurró Laura, le diste una oportunidad a mi hijo. Sofía simplemente asintió. Fue un proceso largo y agotador. Su última auditoría. Cuando terminó no quedaba casi nada de la fortuna de Valderrama. Pero las deudas, las verdad, las morales, estaban, en la medida de lo posible, pagada. Sofía no se quedó con nada para ella, excepto con una pequeña cantidad. Lo justo para vivir sin lujos pero sin agobios por el resto de su vida. Un día el periodista David Salas finalmente consiguió dar con ella. Se encontraron en un parque. El mundo quiere saber quién eres, le dijo él. Eres una heroína. Sofía sonrió. Una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. No soy una heroína, David, solo soy una mujer que cree que la gente debería ser tratada con respeto. Que a veces hay que limpiar la basura, no importa lo grande que sea. Le dio las gracias por su valentía y le pidió que la dejara en paz, que su historia ya había terminado. Él, a regañadientes, aceptó cuando todo terminó. Cuando el ruido mediático se apagó y los abogados cerraron el último expediente, Sofía se enfrentó a una pregunta. ¿Y ahora qué? Podría haber hecho cualquier cosa. Podría haber vuelto al mundo de las finanzas, podría haber vivido de las rentas, podría haber viajado por el mundo, pero se dio cuenta de que no quería nada de eso. La mujer que había sido Sofía Quintana, la brillante auditora, había cumplido su propósito. Había sido un arma, una herramienta de justicia, pero esa guerra ya había terminado. Así que hizo algo que nadie, absolutamente nadie, pudo entender. Un lunes por la mañana, se presentó en las oficinas de la empresa de limpieza municipal. Pidió hablar con el gerente. Me gustaría recuperar mi antiguo puesto, dijo con sencillez. El gerente, que conocía su historia por la prensa, se quedó boquiabierto. Señora Quintana, pero usted podría comprar esta empresa entera si quisiera. Sofía negó con la cabeza. No quiero comprar nada. Solo quiero mi escoba y mi ruta. Es un buen trabajo, es honesto, y me gusta ver la ciudad despertar y... Así, para asombro de todos, Sofía volvió a ponerse su uniforme naranja. Volvió a las calles, a su rutina, a su vida de antes. Pero algo había cambiado. La gente ya no la miraba con indiferencia o lástima, la miraban con un respeto silencioso. El panadero le regalaba el pan del día. El dueño del kiosco le guardaba el periódico. Los oficinistas que antes la ignoraban, ahora la saludaban con una inclinación de cabeza. Buenos días, Sofía. Ya no era invisible, Ana. A veces, la gente joven se le acercaba y le pedía un selfie. Eres una leyenda, le decían. Ella siempre se negaba con una sonrisa amable. Solo soy una trabajadora como vosotros, respondía. Para ellos, era un símbolo de la lucha contra la injusticia. Para ella era simplemente la vuelta a casa, a la paz que había encontrado en la simplicidad. Ya no había rabia en su corazón. La venganza había sido un fuego purificador que había consumido la injusticia, pero también su propio dolor. Al desmantelar el imperio de Valderrama,
También había desmantelado la prisión de su propio pasado. Estaba en paz. Había descubierto que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en el poder, sino en la dignidad, en el respeto y en la tranquilidad de una conciencia limpia. En una tarde, mientras terminaba su turno, un coche de lujo negro y discreto se detuvo a su lado. Sofía se tensó por un instante, un eco del pasado. Pero del coche no bajó un hombre arrogante, sino un chofer que le abrió la puerta y le entregó un sobre. Dentro, una invitación. La Fundación por la Dignidad Laboral se complace en invitarla a nuestra gala anual para entregarle nuestro máximo galardón. La fundación había sido creada con los últimos restos del dinero de Valderrama, por un grupo de ciudadanos inspirados por su historia. Sofía no quería premios ni galas, pero sintió que debía ir, no por ella, sino por lo que representaba. Esa noche se puso un vestido sencillo pero elegante, el único que tenía. Entró en el salón de un hotel de lujo, el mismo tipo de lugar que antes solo limpiaba por fuera. Pero esta vez, todos los aplausos eran para ella. Al subir al escenario para recoger el premio, una placa de metal que valía mucho menos que el pisapapeles que guardaba en su casa, miró a la multitud. Vio a periodistas, a trabajadores, a estudiantes, a gente normal. En su breve discurso no habló de venganza, ni de Ricardo Valderrama. Habló de la importancia del respeto. Hay muchas formas de riqueza, dijo, su voz clara y firme resonando en el salón. Pero la única que de verdad importa es la que no se puede comprar ni vender, en la dignidad. Y esa es una riqueza que todos, sin importar nuestro trabajo o nuestra cuenta bancaria, tenemos la obligación de proteger y el derecho a defender. Cuando terminó, el silencio fue seguido por una ovación atronadora. La gente se puso en pie. No aplaudían a una millonaria ni a una estratega. Aplaudían a una mujer que les había recordado una verdad simple, pero a menudo olvidada. Sofía, con el premio en la mano, sonrió. La deuda no era con Ricardo Valderrama, era con ella misma, con la mujer que fue y con la mujer en la que se había convertido. Y esa noche, bajo los focos que una vez la aterrorizaron, sintió que por fin la deuda estaba completamente pagada. Había encontrado su lugar en el mundo, no en la cima de los rascacielos, sino en el asfalto, bajo el cielo abierto, con la frente en alto y el corazón en paz.